Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a estar muy interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de la farándula turca, un territorio lleno de dramas, amores, desamores y por supuesto, muchos rumores. Y el tema que nos ocupa hoy es explosivo. Vamos a hablar de la posible ruptura de Engin y Tuba. Sí, lo escucharon bien, la pareja que aunque nunca lo fue oficialmente, muchos fans soñaron con ver unida en la vida real. Ruptura a la vista, dicen los susurros en la industria. Rumores impactantes que definitivamente deben saber. Ya saben que este canal es para ustedes, para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, con la farándula turca, en este caso. Y hoy, como les digo, traemos noticias que, francamente, son un poco, ¿cómo decirlo?, sorprendentes. Así que si les gustan los chismes, los dramas y la verdad, sin filtros, quédense hasta el final. Y antes de que empecemos con todo el chismecito jugoso, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo la información más fresca y relevante. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. El chisme es mejor cuando se comparte. Bueno, ya estamos aquí, listos para abordar el tema principal, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca, dos actores sumamente queridos, talentosos y con una legión de fans en todo el mundo. Sus interpretaciones, su profesionalismo y, seamos sinceros, su atractivo, los han convertido en dos de las figuras más importantes del panorama actoral turco. Y por lo que parece, la paz y la armonía que proyectan en la pantalla y fuera de ella, podrían estar en peligro. Los rumores sobre una posible crisis, incluso una ruptura, han comenzado a circular con fuerza en las redes sociales y los medios especializados, y la verdad es que la cosa se pone seria. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué ha desatado estos rumores? ¿Qué pistas nos han dado los fans y los medios para sospechar que algo no anda bien entre Engin y Tuba? Pues bien, todo empezó digamos que con un conjunto de pequeños detalles, de pistas que los fans más observadores y los medios especializados han ido recopilando meticulosamente. No hay una fuente oficial que confirme la ruptura, ni comunicados de prensa ni declaraciones bomba que respalden la hipótesis. Sin embargo, la información que ha estado saliendo a la luz, es suficiente para levantar sospechas y mantener a todos los seguidores en vilo. Primero, para entender la magnitud de la situación, es fundamental repasar un poco la historia y la relación entre Engin y Tuba. Aunque, como mencioné, no son pareja en la vida real, su química en pantalla es innegable, una chispa que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón de los espectadores. Trabajaron juntos en la exitosa serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. Y fue precisamente durante la filmación de esta serie, y su éxito arrollador tanto en Turquía como en el extranjero, que la gente comenzó a especular, a soñar con ellos como pareja fuera de la ficción. La serie, un melodrama lleno de intriga, romance y giros inesperados, los convirtió en un dúo icónico. La historia de amor entre Ömer y Elif cautivó a audiencias de todo el mundo. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía encajar a la perfección. Se complementaban tan bien, la conexión era tan palpable, que los fans no pudieron evitar imaginar un romance fuera de la pantalla. Los foros de discusión, las redes sociales, todo hervía con teorías y esperanzas. ¿Cómo no iban a estar juntos en la vida real? ¿Cómo no iban a enamorarse de verdad después de interpretar una historia de amor tan intensa? Pero como sabemos, la vida es diferente de la ficción, y ambos tomaron rumbos distintos, cada uno con sus proyectos y por supuesto con sus propias relaciones. Engin, un actor reservado, conocido por su profesionalismo y su hermetismo en cuanto a su vida privada, siempre ha preferido mantener un perfil bajo. Es de esas personalidades que prefiere que su trabajo hable por él. No es muy dado a las entrevistas ni a las apariciones públicas. Prefiere enfocarse en su trabajo y mantener su vida personal alejada del ojo público. Tuba, por su parte, es una mujer fuerte e independiente con una trayectoria impresionante en el mundo de la actuación. Con una belleza que deslumbra, una sonrisa que conquista y un talento innegable, ha sabido construir una carrera sólida y exitosa. Además, es madre de 2 hijas, lo cual la convierte en una figura aún más cercana y admirable para muchos.
Tuba, a diferencia de Engin, es un poco más activa en las redes sociales y en eventos públicos. Su vida pública, por lo tanto, es más visible y accesible para el publi. CO. Ahora bien, ¿qué es lo que ha desatado los rumores sobre una posible crisis o distanciamiento entre Engin y Tuba? ¿Qué detalles nos han hecho sospechar? Hay varios puntos clave que han llamado la atención de los fans y los medios, y que nos hacen cuestionarnos si realmente existe un cambio en su relación. Primero que nada, la falta de apariciones públicas juntos. Si bien, como les digo, no eran pareja, sí solían ser amigos y se les veía compartiendo algunos eventos, alfombras rojas, estrenos de películas, incluso, en ocasiones, felicitándose públicamente en redes sociales. Recuerden, la industria del entretenimiento turca es bastante pequeña. Los actores suelen coincidir en eventos, festivales, galas. Y Engin y Tuba, al ser figuras tan importantes, solían estar presentes en muchos de ellos. Pero últimamente esa cercanía, esa conexión, parece haberse esfumado. Ya no se les ve juntos en eventos. No hay fotos donde posen lado a lado. No hay mensajes de apoyo en redes sociales. No hay nada. Es como si de repente hubieran decidido mantener cierta distancia, evitar cualquier tipo de contacto que pudiera alimentar los rumores o las especulaciones. Y esto evidentemente ha encendido las alarmas. Luego están las señales en las redes sociales. Ya saben que las redes sociales son el termómetro de la farándula. Los fans, los curiosos, los medios, todos analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Cada movimiento en redes es escrutado con lupa. Y lo que se ha visto últimamente es que incluso cuando sus caminos se cruzan en eventos, ya no se muestran juntos. Imaginemos un escenario, ambos están presentes en una fiesta importante, un evento de la industria. Los fotógrafos, como es natural, buscan capturar a las estrellas, a las figuras más relevantes. Y en lugar de posar juntos, como solían hacer en el pasado, evitan la cercanía. Se mantienen a distancia. Evitan posar en las fotos, evitan interactuar directamente, como si quisieran mantener cierta distancia. Es como si quisieran evitar cualquier tipo de contacto que pudiera ser interpretado como una señal de cercanía, de amistad. Y no solo eso, sino que ha habido cambios en sus proyectos profesionales. Ambos, por supuesto, siguen trabajando activamente en series y películas, demostrando su talento y su vigencia en la industria. Pero parece que las energías se han dispersado. No hay proyectos en conjunto a la vista, no hay planes de colaborar en una nueva serie o película, por lo menos por ahora. Y recordemos que en el pasado, la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla era un sueño recurrente de los fans. ¿Será casualidad? ¿O será una señal de que algo está pasando? Hay que recordar que en el mundo del espectáculo, la colaboración entre actores puede ser una señal de buena relación, de amistad y de respeto profesional. Por eso, la falta de proyectos en común, la falta de planes de volver a trabajar juntos, puede ser interpretada como una señal de distanciamiento, de que algo no anda bien entre ellos. Pero, ¿qué podría haber provocado esta situación? Obviamente no tenemos la respuesta definitiva. Como les digo, son solo rumores, especulaciones. Pero hay algunas teorías que se han estado manejando, algunas explicaciones que podrían arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo. La primera, y quizás la más sencilla, es que simplemente se hayan distanciado de forma natural. La vida, el trabajo, las responsabilidades, el tiempo, pueden pasar factura en cualquier relación, incluso en las de amistad. Es posible que con el paso de los años, sus caminos se hayan separado, que sus intereses hayan cambiado, que hayan priorizado otras cosas en sus vidas. El tiempo a veces es implacable y puede debilitar cualquier vínculo, incluso los más fuertes. Otra teoría un poco más dramática, es que haya habido algún tipo de conflicto, algún malentendido, alguna diferencia de opinión que haya afectado su relación. Ya saben, las relaciones humanas son complejas, y siempre existe la posibilidad de que surjan roces, discusiones, malentendidos. Diferencias de opinión, diferencias de carácter. Cosas que pueden pasar entre cualquier persona, por más cercana que sea. Es posible que en algún momento hayan tenido una discusión, un desacuerdo, que haya generado un distanciamiento entre ellos. O tal vez, uno de los dos haya encontrado el amor en otra parte, y eso haya complicado la situación. Los sentimientos a veces son impredecibles y el corazón puede tomar caminos inesperados.
Es posible que uno de los dos haya conocido a otra persona, que haya iniciado una nueva relación, y que eso haya generado un cambio en la dinámica entre ellos. Pero hay una teoría un poco más oscura, que también se ha estado rumoreando. Y es que a veces en el mundo del espectáculo, la competencia y los celos pueden jugar un papel importante. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, donde las rivalidades y las envidias pueden estar a la orden del día. Tal vez uno de los dos esté teniendo más éxito que el otro, o tal vez la imagen de uno de los dos se haya visto perjudicada por algo, y eso haya afectado la relación. Los celos profesionales, la competencia por los papeles, la presión por mantenerse en la cima, son factores que pueden afectar la relación entre los actores. Es posible que en algún momento haya surgido una rivalidad, una envidia, que haya erosionado la amistad entre ellos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación es intrigante. Y la verdad es que con la personalidad reservada de ambos actores, es poco probable que tengamos una confirmación oficial. Ellos, por lo general, prefieren mantener su vida privada al margen de la opinión pública. No son de las personas que ventilan sus problemas personales en los medios. Son por naturaleza discretos y prefieren mantener un bajo perfil. Pero como les digo, la información está ahí. Los rumores siguen circulando. Los fans, por supuesto, están muy pendientes de cada detalle. Están analizando cada foto, cada entrevista, cada movimiento. Cada vez que ven una imagen de Enjin, la comparan con las últimas apariciones de Tuba. Cada vez que ven una publicación en redes, buscan alguna señal, alguna pista, alguna interacción que pueda revelar algo. Y la verdad es que el panorama no pinta bien. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro en esta historia? Pues por ahora, solo podemos seguir observando. Estar atentos a las redes sociales, a los medios, a cualquier novedad que pueda surgir. Seguir la pista de los movimientos de Enjin y Tuba, analizar sus declaraciones, estar pendientes de cualquier evento o proyecto en el que puedan coincidir. Y sobre todo, esperar a ver qué pasa. Es posible que en algún momento uno de los dos decida romper el silencio y dar alguna explicación. O tal vez simplemente el tiempo se encargue de aclarar la situación. Lo que sí es seguro es que esta situación ha puesto en alerta a todos. Los seguidores de Enjin y Tuba están ansiosos por saber qué está pasando. Y por supuesto, nosotros también. Queremos saber la verdad, queremos saber qué hay detrás de estos rumores, queremos saber si la amistad entre Enjin y Tuba ha llegado a su fin. Y para finalizar, quiero recordarles que todo esto es una especulación. Nada es oficial. No tenemos pruebas concretas de una ruptura. No tenemos una confirmación directa de Enjin o Tuba. Pero los rumores, la falta de interacción pública y algunos detalles, nos hacen pensar, nos hacen sospechar que algo no está bien. La industria del entretenimiento es un mundo lleno de sorpresas, y cualquier cosa puede pasar. Los romances pueden surgir y desaparecer, las amistades pueden fortalecerse o debilitarse, y las relaciones pueden cambiar con el tiempo. Lo importante es estar informados, estar atentos a los detalles y analizar la información con cautela. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que hay algo entre Enjin y Tuba? ¿Creen que realmente se han distanciado? ¿O creen que todo esto es solo una tormenta en un vaso de agua? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías aquí abajo. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Sus ideas son valiosas. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de la farándula turca, y que esta información sobre Enjin y Tuba les haya resultado interesante y reveladora. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de secretos, y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad aprecio mucho su tiempo y su apoyo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Un like nos ayuda a saber si el contenido les gusta y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles más información. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Compartir es amar el chisme. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así se mantienen al día con todas las novedades.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde les prometo que les traeré más chismes, más dramas y por supuesto más sorpresas. Hasta la próxima.